Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. El invitado de esta semana es un poeta que ha sido ganador del Premio de Poesía Ciudad de Bogotá, del Premio de Poesía del Ministerio de Cultura y sobre todo tuvo la fortuna y su talento le permitió ganar el Premio de Poesía Casa de las Américas en Cuba en 2015. Estoy hablando del escritor tolimense Nelson Romero Guzmán. Quédense con nosotros a conocer su historia. Nací y crecí en un lugar privilegiado, Ataco, Tolima. Y digo privilegiado por varias razones. Nací primero en un entorno de la naturaleza realmente maravilloso, rodeado de un paisaje muy bello, de muchos cantos de pájaros. Es una infancia también acuática. Ataco es un pueblo bañado por el río Saldaña, por muchas quebradas. Tuve también una infancia privilegiada por los relatos tradicionales que se contaban por parte de mi padre, que también era un ser fantástico, un ser a quien no se le podía contradecir, por ejemplo, que los peces caían del cielo. Aún hace parte de la memoria poética de la infancia. Tuve el privilegio de tener también una madre muy afectuosa, muy vigilante de nuestra formación, muy orgullosa también con mi crecimiento literario. Mis primeros años de escuela los hice en la Urbana de Varones Camilo Torres. Escolarmente crecí entre la alegría de leer y la cartilla charre. Fue allí, digamos, donde descubrí, digamos, no la literatura, pero me gustaba mucho leer las cartillas, los poemas, los cuentos que venían allí e incluso aprendérmelos de memoria, porque allí fue donde descubrí, digamos, la primera biblioteca, que era la biblioteca del Colegio Martín Comala, y luego un verdadero tesoro que era la biblioteca municipal de Ataco. Entonces, digamos que en el colegio permanecía más en la biblioteca que en el salón, y a veces en las tardes, cuando salía del colegio, más en la biblioteca municipal que en la casa. Esto influyó negativamente en mi formación académica, puesto que tuve muchas dificultades para terminar mi bachillerato, y fueron las lecturas de poesía colombiana. Digamos, surgieron mis primeros amores literarios, la poesía de José Asunción Silva, la poesía de Porfirio Barbajacó. Leía también mucho a Gabriel García Márquez, empecé a leer mucho cuento de la literatura colombiana y la literatura latinoamericana. Digamos, en la casa y casi que en el colegio no tenía a alguien que me dijera lea este libro. Yo no nací en un hogar, digamos, rodeado de libros, en la casa no había una biblioteca, de tal suerte que por mí mismo tuve que hacer las propias búsquedas. Incluso llegué a leer 2 tomos pedazadísimos de perspectiva literaria y aprendí todo lo relacionado con las estructuras métricas de la poesía en lengua española. Creí que la poesía era la poesía clásica, de tal manera que escribía sonetos, escribía cuartetos, digamos que una poesía de un corte muy tradicional en cuanto a su estructura y en cuanto a sus búsquedas temáticas, pero poco a poco fui evolucionando. Lo que quería escribir era cuentos, escribir narraciones y escribir novelas. Yo, digamos, desde las lecturas y desde mi mirada de la literatura, pensé que iba a ser un escritor en prosa, pero esto no ocurrió. Alternativamente, yo también escribía poesía, digamos que una poesía inicialmente mediocre, y le aposté todo al cuento, principalmente a la minificción. Y a veces me aventuraba en cuentos, digamos, de 10 páginas, de 15 páginas, hasta llegué a hacer el borrón de una novela que creo que alcancé las 90 páginas, quemé más de 100 minificciones que había escrito. Y luego me fijé exclusivamente en la poesía. Estudié mucha historia de la poesía colombiana, mucha historia de la vanguardia latinoamericana, de la vanguardia europea, muchos libros de ensayo, de crítica literaria, y creo que de esa forma fui como encontrando el camino, pero luego tuve que evolucionar a otras formas, hasta entrar en diálogo con los autores y con la literatura mucho más reciente. Trabajé en el activismo cultural con un periódico, El Despertar Atacuno,
En el colegio Gimnasio Libertad de Bogotá, donde terminé mi bachillerato, también tuve un periódico que Ibagué lo conocí después de los 20 años, pero ya tenía noticia de la literatura que se hacía en Ibagué, porque a la Biblioteca Municipal de Ataco llegaban todos los libros publicados por Pijao Editores, que eran unos libros bellísimos. De eso tengo una memoria muy especial, de estos libros que publicaba Pijao Editores. Entonces en Bogotá, digamos, fue donde pude terminar mi bachillerato nocturno. Allí también ingresé por primera vez, digamos, a la vida literaria, a las tertulias, a las amistades con los poetas. Allí fue cuando conocí por primera vez a un poeta, con Javier Huérfano, que poeta de Armenia. Tuvimos una revista, la revista Narcos. Tuve algunas publicaciones allí esporádicas en varias revistas de Bogotá. Estuve mucho en la Casa de Poesía Silva, participando en los eventos como espectador, conociendo poetas que llegaban de otros países, leyendo en la Casa de la Poesía Silva, en la Biblioteca Nacional. Y tuve también el privilegio de publicar mi primer libro. Fue, digamos, un libro con recursos propios, con una edición, digamos, muy defectuosa, pero fue muy importante en el sentido de que fue escogido ese año, 1988, para ser presentado en la Casa de Poesía Silva, que en ese tiempo dirigía María Mercedes Carranza, y el presentador fue Juan Manuel Roca, el poeta Juan Manuel Roca, un ser muy entrañable a quien tengo un profundo afecto y una admiración, digamos, por su poesía. Y luego sí regresé a Purificación en el año 92 como empleado de un juzgado. Trabajé como citador de un juzgado y aquí empezó, digamos, una carrera en la rama judicial. Hacia Ibagué estuve vinculado 20 años como empleado en la rama judicial. Fue una época también muy hermosa. Yo decidí en el bachillerato que lo que yo quería, digamos, era escribir y estudiar una carrera afín, digamos, filosofía y letras, de tal suerte que cuando recibí la primera clase de filosofía, cuando la profesora nos empezó a hablar de los presocráticos, del mundo mítico de la filosofía, realmente yo pensé que ahí estaba el mundo que yo quería. Entonces me matriculé a estudiar filosofía y letras, casi que no para ser profesor, sino para como aumentar ese mundo de la literatura desde la filosofía. Mi primer libro de poesía fue el libro titulado Días Sonámbulos, que escribí completo en Ataco, Tolima, creo que durante 7 años. Pero la verdad yo empecé a participar a partir de mi segundo libro. Empecé a participar en premios nacionales y el primero fue el premio Fernando Mejía de Manizales. De en adelante fui, digamos, ganando premios con todos los libros que escribía, hasta el último libro que escribí, Música Lenta, de ganar premios de poesía. No escribo para los premios, pero los premios son también una oportunidad también de difundir y de reconocer a un autor, hasta obtener, creo que el galardón más importante, el Premio Casa de las Américas, que se otorga en Cuba en el 2015, junto con el premio del Ministerio de Cultura, que fueron estímulos muy importantes en mi vida literaria. Pues ya antes había ganado los premios nacionales de la Universidad de Antioquia, premio del Distrito de Cultura de Bogotá. Yo concibo la literatura como una expresión del arte, y yo no puedo concebir la literatura sin la pintura, sin otras manifestaciones artísticas. Creo que todas en un momento están cruzadas. He tenido, digamos, unos ciclos en que he escrito sobre pintura, específicamente sobre pintores, pero ha sido unos momentos de creación que tienen que ver con una recreación poética de la pintura o de la vida de esos pintores, como Van Gogh, como Edvard Munch, como Goya. Incluso ahora me encuentro trabajando un proyecto de poesía que está ya culminado y que está en diseño y diagramación sobre Bruegel el Viejo, un pintor del Renacimiento. Pienso que la pintura es un complemento de la literatura y viceversa, como la música. Creo que la poesía está, digamos, inmersa en todas estas expresiones. Mi vida está determinada por las emociones artísticas, por las emociones literarias. Para mí escribir, crear y pensar desde la literatura son momentos muy importantes, de tal suerte que cuando yo trabajaba en la rama judicial por 13 años con un amigo también escritor y pintor de nombre Pastor Poranía, hicimos una fundación sin ánimo de lucro
creo que era una corporación, Tiempo de Palabra, y allí sostuvimos 13 números de la revista Tiempo de Palabra, en donde difundimos la poesía del Tolima, la poesía colombiana y la poesía, digamos, de otros contextos, la literatura. También allí en la rama judicial escribí un extenso libro, un ensayo sobre la novela histórica colombiana, 3 escritores tolimenses. Hice también reflexiones críticas acerca de la poesía del Tolima y he combinado de esta manera la creación literaria y el ensayo. Uno no tiene horario ni fecha en el calendario para esto, uno no tiene una oficina desde donde escribes. Ayer y hoy me encuentro haciendo el inventario de 5 años de escritura. Desde el año 2015, que gané los 2 premios del Ministerio de Cultura y Casa de las Américas, emprendí un proyecto de libro que ya terminé, que justamente acabo de imprimir, acabo de anillar en esta mañana, y escribí realmente 3 libros en ese trayecto de 5 años, 3 libros completamente diversos y distintos, digamos, con diferentes estilos, con diferentes búsquedas temáticas, con diferentes recursos. Escribo demasiadas cosas y al final, como me encuentro ahora estos días, estoy organizando, digamos, todo esto que he escrito a lo largo de 5 años, donde creo que saldrán 3 libros de poesía. Nuestra cultura. Esto va dejando un sustrato, este programa, que hace parte del gran archivo histórico del Tolima y que habrá de servirnos mucho en el futuro para extraer la esencia de nuestra territorialidad y de los grandes valores del Tolima que convocan el espíritu y la sangre de nuestras gentes. Nuestra cultura. Nelson desarrolló un interés por el arte, por los libros y por la poesía desde muy joven. Su dedicación y su talento le han permitido que sus libros sean traducidos a diferentes idiomas. Próximamente tendremos acceso a nuevos títulos del autor y en esta oportunidad nos cuenta en qué está trabajando y las metas que tiene para el futuro cercano. La materia prima de la poesía es el lenguaje, antes que los temas, que las vivencias mismas. Yo creo que todas estas experiencias, tanto internas, subjetivas como externas del mundo, se traducen en el lenguaje, en la manera como entones las palabras, en la manera como las dispongas en el papel. Y yo creo que los temas, muchas veces nosotros creemos que podemos ser poetas porque tenemos un desengaño amoroso, ¿cierto? Porque perdimos a un ser querido. Creo que eso no hace a la poesía lo hace el lenguaje, que es esa materia realmente, uno podría decir que tan cotidiana, pero también tan misteriosa, digamos que toma otra forma en el poema y hace decir más allá de lo que dice, o simplemente dice lo que creíamos que nosotros como lectores lo hubiéramos dicho, pero no podemos decirlo. Entonces de ahí que la poesía sea inefable y digamos escape a toda fórmula de razonamiento al momento de querer definirse. Yo tengo un proceso, digamos, muy lento, ¿cierto? Me doy mucho tiempo para escribir un libro y de esa manera ocurrió, digamos, esta suerte del premio. Sí tuve, digamos, unos cambios relacionados con la forma de asumir la escritura. Digamos que a partir del premio Casa de las Américas, y no porque hubiese ganado el premio, sino porque con música lenta creo que hice unos cambios esenciales. Antes era un poeta, digamos, de imágenes, escribía imágenes en esa tradición de la poesía fulgurante, del chispazo del lenguaje. Pero luego hice un tránsito hacia la poesía en la línea coloquial, en la línea de la cotidianidad. Fui, digamos, recurriendo a otros recursos expresivos, muchos más populares y muchos más cercanos al humor y a la ironía. En esa medida he hecho, digamos, la poesía, porque he concebido también la poesía como una forma también de pensar el mundo, como una forma también de pensar al otro, como una forma de convivir con los demás a través del lenguaje y como una forma también del autodescubrimiento. Digamos, lo que más me fascina de la escritura es que uno puede descubrirse permanentemente, descubrir a los otros y descubrir al mundo. Entonces me parece muy bello poder uno ingresar a un mundo inédito y desde ese punto de vista considero la literatura como un privilegio.
Empecé siendo profesor catedrático en la Universidad Cooperativa de Colombia cuando trabajé en la rama judicial. Luego me retiré de la rama judicial, había ya concursado para profesor de planta en la Universidad de Tolima. Empecé con un cargo en el Instituto de Educación a Distancia. Allí fue a través de un amigo, Carlos Arturo Gamboa, que me dijo: caramba, usted debe estar en la rama judicial, ¿cierto?, con el reconocimiento que tiene, sino precisamente porque allí yo no estaba ejerciendo, digamos, el derecho, no estudié derechos. Ya tenía una trayectoria como docente, ya tenía un trabajo con los libros, con las revistas, y entonces allí sí podría, digamos, hacer aportes a la academia también. Y también podría entrar en diálogo con la literatura a través de mis estudiantes. Se dio la oportunidad. Ya había concursado, fui nombrado como profesor de planta en la administración actual del doctor Omar Mejía, quien me posesionó en el año 2016. Ha sido un momento muy especial también en mi vida porque seguí trabajando con lo que me ha gustado, que son las revistas. Allí dirijo la revista Ergoletrías, que es la revista de humanidades y de cultura, la revista Entre Líneas, que es una revista muy bonita, es una revista estudiantil donde los estudiantes, digamos, publican sus artículos o sus productos de creación. También dirijo allí la revista Ideales, varios proyectos intelectuales que tienen que ver con la investigación. Hago parte del grupo de investigación de literatura del Tolima con el escritor Jorge Ladino, y de esa manera he podido entablar, digamos, un diálogo literario con los estudiantes. He descubierto talentos en el Instituto de Educación a Distancia y en general en la universidad. Creo que nos falta mucho en el Tolima el estímulo, no económico, sino también un espacio, digamos, de talleres. Aquí hace falta mucho el taller literario, confrontación de los escritores con sus textos. Estoy muy feliz, espacio universitario en la Universidad del Tolima, haciendo realmente lo que me gusta. Yo empecé primero siendo maestro de mí mismo. En el bachillerato, como tenía que aprender lo que quería, esto lo descubrí en los libros, llevaba mis propias notas. Ingresé luego ya con el título de licenciado en Filosofía y Letras a la Universidad Cooperativa, y hoy me siento muy satisfecho porque no solo es la experiencia como maestro, sino también los estudiantes se acercan a mí desde la visión del escritor. La Universidad del Tolima, a través del Grupo de Investigación de Literatura del Tolima, viene reflexionando e investigando acerca de la génesis y del proceso y del estado actual de la literatura del Tolima, en donde ya existen trabajos, productos de investigación en el campo de la narrativa, y actualmente estamos trabajando en la poesía. Quiero destacar también en este espacio el inmenso aporte que ha hecho el trabajo editorial de Pijao Editor. En este editorial fue donde descubrí, digamos, buena parte de la literatura del Tolima, y creo que este proyecto de Pijao le ha dado mucho impulso a la región y también ha difundido literatura colombiana. En ese sentido, estamos viviendo, digamos, un episodio muy importante de la literatura del Tolima. Ya sabemos los premios que se han obtenido en el campo de la novela, de la poesía. En el año 2016, la colección de poesía de la Universidad Externado de Colombia me pidió un libro, Animal de Oscuros Apetitos, que es, digamos, la edición más grande que he hecho de mis poemas. Allí hacen ediciones de 8.000 ejemplares, la carátula ilustrada por una pintura de Benur Sánchez, a quien admiro como un gran pintor y escritor. También se me pidió recientemente, este año, una antología para una colección de poesía que se hace en Bogotá, una colección titulada Respirando el Verano. Allí publiqué mi libro Oficios Varios, que fueron algunos textos ya publicados e inéditos.
Ahora tengo en proyecto otra antología, también he tenido algunas traducciones de mi libro Días Sonámbulos al inglés por Andrés Berger Kiss, un poeta con quien nos quisimos mucho y que murió recientemente, un poeta norteamericano, traductor. Y también se me ha traducido en antologías de la poesía colombiana en el idioma italiano. Aparecí en un especial de poetas colombianos, una traducción al griego y al portugués. También este año se me tradujeron algunas, fueron traducciones parciales. Ya no pienso en concursos literarios, si quiero hacer algunas ediciones de esos libros. En este momento me están editando en la editorial Frailejón, que es una editorial independiente de Medellín, los libros cosidos a mano. No me gusta hacer planes a futuro. Los planes míos están por el lado de las situaciones, entre comillas, reales o materiales de la existencia, de vivir dignamente, digamos, con un trabajo. Tengo proyectos ensayísticos, tengo proyectos de ensayo. Yo creo que hemos abandonado un poco el ensayo y la crítica literaria, y como ahora vivimos de la hora a través de las redes sociales, entonces parece que han sido esas, digamos, las plataformas efímeras, donde los poetas, digamos, hacen sus círculos, sus apariciones, pero creo que esto también es un engaño. Yo pienso que el poeta tiene otro papel dentro de la sociedad y dentro de la cultura. Yo creo que también es un vigilante desde el lenguaje, ¿no? Hay un potencial muy importante de jóvenes que en este momento están escribiendo literatura. En ese sentido me refiero de que falta por parte de las instituciones, sea culturales, del municipio, del departamento, o a nivel universitario, espacios, digamos, que propicien y que promocionen la escritura. Conozco de muchos que escriben muy bien y a veces, digamos, se pierden o no trazan un horizonte porque justamente no encuentran como estos espacios, y es lo que yo quiero, digamos, proyectar en la Universidad del Tolima. Voy a hacer esa propuesta, no sé, en el comité curricular, a ver cómo es acogida, pero desde la revista, desde luego, que estamos estimulando y apoyando la escritura. Nuestra cultura. Y que vengan muchos más invitados. Hay mucha gente que seguramente le encantará contar su historia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver nuestra cultura. Nuestra cultura. De esta manera llegamos al final de una nueva historia en Nuestra Cultura TV. Si se perdió alguna parte de este episodio o quiere revivir alguno de los anteriores, síganos en Facebook y en YouTube como Nuestra Cultura TV. Déjenos sus mensajes, propónganos invitados para el programa. Ahí estamos en contacto durante la semana. Hasta la próxima, donde tendremos una nueva historia y un nuevo artista. Aquí estoy en la plaza del mercado. Me ofrecen al mejor postor. La lengua ya está vendida. Es lo que más se pelean los mercaderes, porque según parece, no todo en ella es despreciable. Pasan y tocan, miden y pesan, y el grito del que me vende hace que todos vuelvan a mí sus miradas. Se acercan otra vez, dudan ante la oferta, piden rebaja. Algunos se detienen a tocar una parte de mi cuerpo, como si lo despreciaran y se van. Menos mal no causo mayor atracción a los compradores, pero llega un señor gordo con un canasto y pide que le corten una cierta cantidad de aquí. Pasa el cuchillo llevándose lo que le corresponde. Es más torturante ser vendido por cortes que si llevaran la presa entera. Alguien se interesa por las apetecidas criadillas con las que se hace un caldo redentor. El hombre las corta con un silbido de satisfacción en su batola blanca. Esta mañana me trajeron hombres alegres que hacen de la venta y de la muerte su felicidad. Eso sí, cantaban mientras alzaban a la altura del pecho los cuchillos, sacándole filo al corazón.
Hoy hacemos la venta, decían, mientras me descargaban sobre el mesón. Son terribles los ruidos en el mercado. Cuando se vende a un hombre, desaparece el consuelo. La justicia se esconde detrás de los guacales de tomates podridos y la confianza se vuelve brutal. Todos estamos solitarios en una plaza. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.